Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Fernando, estás en los Andes bolivianos, estás en La Paz, Bolivia. ¿Qué haces aquí? Bueno, Javier, primero, muchísimas gracias por esta conversación. Y bueno, aprovechando una mezcla entre eventos personales y este programa de radio, he decidido venir a esta parte del continente. Como bien mencionaste, en algunas ocasiones tuve la oportunidad de estar viajando por Bolivia, Argentina, Uruguay, haciendo un recorrido por América Latina que combinaba un poco el análisis de estas relaciones internacionales, el reconocimiento de lo que es nuestro continente. Y en esta ocasión ya volviendo a la ciudad de La Paz, a estos majestuosos Andes bolivianos, y agradecerte a ti también por esta oportunidad de hacer este recuento interesante sobre los 2 años que llevamos en este proyecto de amor al arte que se llama En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Me trae a La Paz una gran invitación de un gran amigo mío y bueno, a conversar sobre por qué estamos detrás de estos micrófonos. Creo que varias personas nos han hecho llegar la pregunta de que quieren saber un poco qué hay detrás, cómo iniciamos esto. Y bueno, pues Javier, creo que es la oportunidad de conversarlo. Exactamente. A ver, yo soy de la memoria y de los números. Eran los últimos días de marzo del 20. Acababa de comenzar el lockdown, este encierro duro aquí en Bolivia y allá en Male, en las Islas Maldivas. Uh-huh. Y ese primer fin de semana, que era o el sábado 28 o el domingo 29 de marzo del 20, quedamos en hablar, nos estábamos hablando de bastante tiempo, y ahí, entre que decíamos qué locura estar viviendo esta cosa rara, sentir la duda de que si iba o no funcionar el cerrar a la gente, me planteas que te habían hecho una interesante invitación. Uh-huh. Una invitación de hacer radio. Y que una de las cuestiones que te parecía interesante tratar era las relaciones internacionales. A ver, cuéntanos por qué te interesaba el hacer un ejercicio de radio de relaciones internacionales, Fer. Bueno, pues esto arranca con una historia que tiene un poco algo de personal, porque has mencionado bien las Islas Maldivas y Male. Como probablemente muchos de ustedes saben, las Islas Maldivas están al otro lado del planeta, literalmente al otro lado del planeta. Son un montón de islas pequeñas repartidas por el Océano Índico al sur de la India. Por una cuestión profesional, laboral, me encontraba yo allí trabajando. Acababa de llegar precisamente a este lugar del planeta. Y en ese contexto fue cuando toda esta locura de la COVID-19, de la pandemia, que en ese momento parecía algo irreal, es decir, más allá de los casos que estaban pasando en su momento, pues empezó poco a poco a cambiarnos la vida a todas las personas. O sea que lo que voy a decir, obviamente lo vivimos todo el mundo. En mi caso particular tuvo, y por eso digo que voy a mezclar una cuestión, si se quiere, un poco más personal con la razón de ser del programa. En mi caso particular, acababa de llegar a un país que es muy distinto, muy pequeño, es un país musulmán, que tiene también sus tradiciones, sus particularidades, y realmente tengo un poco contacto con la gente allí, más allá de la oficina, cuando pude ir a la oficina todos los días de trabajo, y en eso arranca la pandemia y me veo, como todo el mundo, encerrado en un programa, encerrado en esta ocasión en el apartamento donde estaba, aislado del mundo como todos, y me proponen desde Colombia
algunos compañeros también de la universidad en Colombia, ¿por qué no hacemos un programa de radio o por qué no hacemos una emisora de radio en el marco de esta pandemia? Una emisora online. En esa ocasión, la emisora online se llamaba y tenía el nombre de Radio Decoloniales. Y ellos venían haciendo una suerte de ejercicio también muy artesanal, muy a través de cada uno de nuestros computadores, encerrados en nuestros hogares, sobre diferentes temáticas. La temática que en su momento me plantean es ¿por qué no hablamos de relaciones internacionales? En virtud de dos cosas. Uno, que ha sido una de mis áreas de trabajo, y dos, que ha sido también una de mis áreas de investigación y de estudios. Entonces, esa es la propuesta, y la propuesta me pareció muy interesante en el sentido de tratar de entender cómo el COVID-19 estaba cambiando el mundo que hemos vivido. Creo que cuando uno se pone a pensar como en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, toda nuestra generación siempre ha tenido como un gran evento histórico, o vivimos grandes eventos históricos. De alguna manera, los que estábamos, esta generación, estamos viviendo este gran evento histórico que en su momento era la pandemia del COVID-19. Entonces surgió como una manera de decir cómo está cambiando el mundo, cómo esto puede afectar las relaciones internacionales y nuestras vidas. Entonces arrancó en principio con esa lógica de cómo el COVID, cómo esta pandemia puede reconfigurar el mundo en el que vivimos. Ahora que estamos, o en ese momento que estábamos encerrados, con total incertidumbre, sin saber esto si iba a durar o no. Hoy hay luz al final del túnel, pero en ese momento creo que no es exagerado decir que había una incertidumbre grandísima, grandísima, grandísima en todos los ámbitos: político, científico, económico, personal, laboral. Y bueno, el encierro en una islita pequeña al otro lado del planeta fue una excusa interesante para mantener contacto con el mundo en este lado del planeta, tratando de hablar de una temática que era cómo el mundo está cambiando. Y claro, todos estuvimos al final de cuentas en una isla, ¿no? Nos tuvimos que meter en una isla. Y claro, efectivamente también la cosa es que ahí la duda no era solamente sobre lo que iba a pasar, sino también sobre si lo que se acababa de decidir iba a funcionar. Uh-huh. Al final de cuentas, 4.500 a 5.000 de las 7.500 millones de personas que vivimos sobre este mundo, terminamos confinados durante 1, 2, 3, 4 meses, fundamentalmente el año 2020, aunque ahora este 2022, si bien yo creo, coincido contigo, ya estamos prácticamente en la luz del túnel, o sea, ya saliendo del túnel, reconociendo que de aquí en adelante, como varias veces también lo habíamos charlado, tendremos que convivir con la COVID. Todavía hay millones, Shanghái, hay miedo ahora en Beijing, en otras ciudades chinas que eventualmente van a tener que pasar 1, 2, 3, 4, 5 semanas en confinamiento, en aplicación de políticas que ciertamente parecen salidas de unas distopías. Uh-huh. Y esto me lleva a reflexionar sobre una cuestión que también la pongo aquí en mesa porque evidentemente este fue el motivo por el programa, pero definitivamente este programa ha coincidido con uno de los momentos más rompedores en la historia de la humanidad. Nunca la humanidad se pretendió defender de esto de esta manera. Y es que es totalmente curioso. Yo creo que todavía a todos los que nos escuchan, como a cada uno de nosotros, tiene nuestra experiencia frente a la pandemia. Donde sea que nos haya agarrado, donde sea que nos haya tomado en su momento, en un momento de vida particular, etcétera, etcétera. Pero sí creo que hay momentos en la historia de la humanidad que nos marcan como generación. Digamos cuando, y en este caso conectamos, de pronto para la audiencia, justamente Javier Zárate Taborga y yo somos compañeros de la universidad, estudiamos cooperación internacional en su momento en la Universidad del País Vasco en España, y hemos compartido también toda esta suerte de análisis internacional desde aquella época. Y recuerdo que siempre que leíamos, siempre hemos leído sobre la Guerra Fría, sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre diferentes acontecimientos, sonaban muy lejanos. Pero este contexto, este tema de la pandemia, creo que nos marcó a todos en todo nivel. Y esto es algo bastante obvio porque
todos lo hemos vivido, reconfiguró muchas cosas y yo creo que nos hizo reflexionar efectivamente en este mundo tan incierto en el que estamos viviendo. Cuando uno lee los antiguos libros de historia, pareciese que fueran cosas pasadas y que ya no volviese a pasar. En muchas ocasiones hemos conversado sobre cómo incluso algunos términos de las relaciones internacionales han vuelto a tener vigencia. Entonces, el programa arranca con una mezcla muy curiosa, muy interesante de este ejercicio personal académico, pero también casi con un ejercicio de tratar de conectar las experiencias en cada país de lo que está pasando. ¿Cómo arrancó el programa? De pronto algunos de los escuchas, de los oyentes que nos acompañan, no saben que una de las primeras invitaciones en su momento que empecé a hacer fue a llamar a los antiguos compañeros que habían estudiado también conmigo Relaciones Internacionales, también con Javier, junto con otras personas, para que narraran qué era lo que estaba pasando en cada uno de sus países respecto a la pandemia. Ese fue casi el primer llamado. Entonces, a diferentes personas que a lo largo de mi vida personal y profesional he conocido que han estado vinculados también al tema de las relaciones internacionales o de la cooperación internacional o de incluso organismos internacionales, a que compartieran su experiencia. Porque era esta mezcla entre lo personal junto con lo geopolítico, junto con esas minucias de la vida casi apocalíptica que en ese momento estábamos viviendo. Y bueno, son 2 años, ya un poquitito más de 2 años, y ahora estamos con otra de esas cosas que pretendíamos creer tal vez en esta esperanza en la humanidad que habíamos superado, ¿no? Mira, hace 2 semanas yo hablaba con un amigo, este amigo se llama Matías, en ese momento está en Francia, este sábado acaba de dar su examen de ingreso a la universidad en Francia y estuvimos charlando un poco, dándole así algunos tips de reflexión sobre la historia que a mí, como sabe la audiencia, como sabes tú, Fernando, me gusta mucho. Y le decía, date cuenta de la irracionalidad de lo que te voy a comentar, pero la Segunda Guerra Mundial fue imprescindible, fue necesaria para que la humanidad entendiese que debía dejar de hacerse daño, de matarse. Y vivimos más de medio siglo, 70 años tal vez podríamos decir, más o menos convencido de aquello, ¿no? Con guerras grandes como la del Vietnam, con guerras salvajes como la de los Hutus y Tutsis en Uganda o la de la región de Yugoslavia a su disolución después de la caída del muro de Berlín, con muchísimos conflictos sangrientos y trágicos en todo el mundo. Ahora tenemos 43 conflictos activos, pero no habíamos sentido la posibilidad de enfrentarnos a una eventual conflagración mundial nuevamente. Y si bien en determinado momento parecería que Rusia solamente va a tomar una parte de Ucrania, o hasta toda Ucrania, quién sabe, pues esa semana bombardeó Moldavia y le ha quitado el gas a Bulgaria y a Polonia. Estamos en una espiral de la violencia en este conflicto. Hemos comenzado con una pandemia y los 2 años nos agarran con una guerra con tendencia a crecer. Sí, es supremamente curioso. Recuerdo que cuando uno habla de los conflictos, yo creo que haciendo un análisis casi centenario del desarrollo, digamos, de la humanidad, guerras, pandemias, conflictos, invasiones, creación de nuevos reinos, estados, ha estado en la historia general de la humanidad. Es decir, hemos sido una humanidad que, si uno se pone a verla, somos muchísimo más cíclicos y menos, entre comillas, evolucionados de lo que queremos creer. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que de vez en cuando, o no tan de vez en cuando, suelen repetirse prácticas similares. ¿Por qué? Porque creo que es una de las lógicas bajo las cuales este programa ha intentado abordar las relaciones internacionales, y es la lógica del poder, tratando de
irnos más allá, digamos que hay diferentes maneras de analizar indudablemente las relaciones internacionales. Algunos pueden analizarlas un poco más desde una tendencia, si se quiere, ideológica, algunos desde una tendencia más de género, algunos desde una tendencia más de los estados, algunos más desde las multinacionales, pero uno de los elementos, approaches o enfoques que en lo personal hemos intentado tener en este programa es entendiéndolo siempre desde la lógica del poder. Y la lógica del poder se expresa de muchas maneras. La lógica del poder entendiéndola como que cada actor actúa, utiliza sus cartas, cualquiera que éstas sean, para lograr sus objetivos de poder. Esta serie de cartas las puede ir maquillando a través de algún discurso, a través de algún uso de alguna bandera, de alguna nacionalidad, de lo que sea, pero siempre detrás de todo está el poder. Y hay diferentes formas de ejercer el poder. Lo interesante, y esto no ha sido nuevo, digo, esto ocurre siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Lo interesante de lo que estamos viviendo actualmente responde más a que estamos volviendo como una idea más clásica, digamos, del poder por la fuerza, de los estados, de nuevo del uso de las fuerzas militares entre grandes potencias, porque bien lo has mencionado, guerras y conflictos han existido a lo largo de la historia de la humanidad y en estos 20 años hay miles, muchos de ellos invisibilizados. Hoy en día se está visibilizando mucho el tema de Ucrania y de Rusia, en parte porque estamos hablando también de un hegemón, que en este caso es Rusia, quien fue en su momento también uno de los grandes actores, o el segundo actor principal dentro de la geopolítica internacional en la segunda mitad del siglo XX. Y casi que esto que está pasando, yo lo leo como una suerte de nuevo puño sobre la mesa en pleno siglo XXI, que lo vuelve a posicionar como un actor muy a la rusa. Creo que ha sido la manera como Rusia desde los zares, desde los soviets y ahora desde la era de Vladimir Putin, vuelve a posicionarse y a decir, estamos acá y podemos marcar, y lo están haciendo, y podrían incluso llegar a modificar algo de estas relaciones internacionales. Y sí, y es un reto. Y definitivamente esperemos que esta espiral de violencia se controle. Pero bueno, Fernando, creo que también hay que escuchar algunas voces que nos acompañan y que se han querido sumar a este aniversario. Perfecto, vámonos entonces a México lindo y querido. Desde allí nos va a acompañar Efrén Osorio, nos ha enviado un saludo en el marco de estos 2 años de emisión ininterrumpida del programa de En Geopolítica. Conectemos entonces con México. Hola, soy Efrén Osorio y hoy estamos de fiesta, pues estamos celebrando el segundo aniversario de En Geopolítica Radio y Podcast. Esta aventura, que inició en el año 2020, sumó diferentes voces latinoamericanas, algunas de ellas en diferentes rincones del mundo, y nos reunimos en el marco de la pandemia a discutir sobre la actualidad de las relaciones internacionales. Hoy se cumplen 2 años de haber iniciado, 2 años en las que hemos visto los ires y venires del sistema internacional. Ha sido un privilegio y un honor compartir los micrófonos con buenos colegas y mejores amigos, que desde sus trincheras, con sus conocimientos, experiencia y algunas veces bromas y veras, nos han ayudado a comprender y me han ayudado a comprender mejor qué está ocurriendo en el planeta y además en español. No me queda más que agradecer a los impulsores de esta idea, que ahora es un proyecto que estoy seguro continuará creciendo y los atraerá a seguir analizando y entendiendo la geopolítica actual. Enhorabuena a todos mis amigos y colegas en geopolítica y a ustedes, el auditorio que nos sintoniza, gracias por escucharnos. Estaremos en contacto y nos escuchamos a la próxima para hablar un poco más de la geopolítica en nuestro planeta. Adiós. Ahora te voy a hacer una trampa, Fer. Quiero que hablemos un poco de las tripas que tal vez nuestros oyentes tienen curiosidad de escuchar. Quiero contarles a todas, a todos ustedes, cómo hacemos un poco esta cuestión. A ver, Fernando comenzó
el programa, bueno, en realidad los dos comenzamos el programa básicamente utilizando teléfonos y utilizando el micrófono de la compu con un programita básico que nos permitía en realidad transmitir en vivo. Porque los primeros programas eran transmitidos 100% en vivo y no había posibilidad de hacerlo de otra manera. Yo, como estaba al otro lado del mundo, a 11 horas de diferencia del uso horario de Fernando, le mandaba con varias horas de anticipación la columna de los domingos y los miércoles. Ahí, tanto Fer como yo nos conseguimos unos microfonitos, una consola de radio, aprendimos a manejar un par de programas en la computadora que permitían gestionar audio, grabarlo, incorporar, incrustar música, incrustar audios bajados o del YouTube o de otras fuentes de noticias. Y como se habrán dado cuenta, ha ido, y espero que lo sientan definitivamente, tal vez es presuntuoso decir que se hayan dado cuenta, ha ido mejorando un poco este ejercicio. Y definitivamente esos 2 años, les digo a todas y a todos ustedes que nos escuchan en muchos lugares del mundo, nos agarran en un momento en que hay algo que fundamentalmente nos une a Fernando, a mí, pero también a todos quienes nos acompañan en la escucha, pero también en la producción de audios extras, la participación en las mesas internacionales. Ahora, como recordarán, en este año a nuestros entrevistados, que hemos comenzado a tener un nuevo segmento en ese sentido, que es el hecho de compartir su experiencia, pero en estas tripas que, como les digo, estoy compartiendo con ustedes, son unas tripas que tienen 2 características importantes. Primero, se hace a puro pulmón, con un cariño enorme de hacer radio con emoción, que esa es una de las cuestiones definitivamente que han permitido también que un programa sobreviva todas las semanas, miércoles y domingos, desde el 5 de abril del año 2020 hasta hoy, domingo 1 de mayo del 2022, tan solo con 2 meses de interrupción, que es el mes de descanso que nos tomamos desde mediados de diciembre hasta mediados de enero aproximadamente. Este es un ejercicio definitivamente con cariño, como varias veces lo dice Fernando, por puro amor al arte, porque lo que nos mueve es un objetivo que nos parece interesante de cubrir. Obviamente hay varios espacios de discusiones, de charlas sobre muchas cosas, pero hay pocos espacios que hemos encontrado, y aquí hay que darle crédito, por ejemplo, uno de ellos es el de nuestro amigo Guillermo Ospina, justamente. Son pocos espacios que se hablan de cuestiones de geopolítica, de cuestiones de las relaciones internacionales, del conflicto internacional, de lo que pasa más allá de lo que varias veces yo refiero como la pelusa que tenemos en el ombligo, porque en Latinoamérica, en el mundo de la habla hispana, especialmente en Latinoamérica, tenemos una muy fuerte, a veces excesiva tendencia a mirarnos solamente nuestra realidad más inmediata. Y una pretensión que ha querido tener nuestro programa ha sido también esta, la de poder compartir con ustedes, con nuestras y nuestros oyentes, una posibilidad de conversar sobre ese mundo ancho y ajeno que nos dirá Ciro Alegría, que nos acompaña y que evidentemente nos signa cada uno de nuestros días. Precisamente esa fue la idea. Recuerdo que en los primeros meses, en las primeras semanas, cuando todo estaba iniciando, una de las cosas que escuchaba yo en su momento, en plena pandemia, eran indudablemente los podcasts de la BBC de Londres, de Al Jazeera, de la CNN, donde habían
varias mesas de trabajo, varias mesas de análisis internacional, donde se reunían diferentes expertos, en este caso todos anglosajones, analizando el mundo internacional. En ese caso puntual, como les comentaba, referente al impacto de la pandemia, qué estaba pasando, cuáles eran las posibles explicaciones, cuál podría ser el impacto de los diferentes actores, de los diferentes estados, etcétera, etcétera. Y una cosa que me pareció en lo particular interesante era que no encontramos en lo mismo una suerte de ejercicio similar donde se pudiesen reunir diferentes voces en español para pensarnos el mundo, para tratar de analizar el mundo. Y creo que de ahí surgió justamente el tema de En Geopolítica, como este espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Y decimos analizarlo porque pretendemos con este ejercicio brindar algunos elementos, lejos de brindar verdades, brindar algunos elementos analíticos. Es verdad que, por regla general, tenemos que cubrir algunas cosas que son mediáticas, pero siempre hemos tratado de ir más allá de lo mediático. Incluso acá me voy a permitir hacer una rememoranza, ya que el nombre original no era En Geopolítica. De hecho, nacimos con el nombre de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Y es que hacía precisamente referencia a esto, geopolítica en tiempos de cuarentena, en los cuales estábamos todos encerrados en este inmenso lockdown que vivió la humanidad, por lo menos que ha sido algo que indudablemente nos ha marcado a todos. Y el alternativo vino mezclado también con otro elemento. Quisimos hacer de este programa, como ustedes se han dado cuenta, un programa de radio, y sigue siendo un programa de radio, y ahí yo quiero agradecer especialmente a nuestra casa original, que fue Radio de Coloniales, así como a la plataforma radiolibre.cc. La plataforma radiolibre.cc ha sido una plataforma creada en Colombia por un grupo también de personas amantes de la radio que han querido ofrecerles a diferentes organismos, instituciones, universidades, a diferentes colectivos la posibilidad de hacer radio, la posibilidad de transmitir su mensaje. Dentro de esa plataforma es que nosotros tenemos la oportunidad de hacer estas transmisiones en vivo. De hecho, mantenemos ese mismo horario que en su momento coincidía con los horarios cuando yo estaba en ese momento en Maldivas, con estas 10 horas de diferencia para la franja colombiana, 11 horas para Bolivia, 9 horas para Bolivia, 8 para Argentina, y de esta manera íbamos como mediando 7, en ese momento, si no me equivoco, eran 5 horas con España. Y entonces este ejercicio quiero, repito, y agradecer precisamente a radiolibre.cc, quienes han sido nuestros canal por el cual podemos transmitir online y por el cual somos como tal radio. Hoy en día evolucionamos, de hecho en el segundo año, si te acuerdas bien, Javi, evolucionamos a modo podcast, precisamente porque también nos permitía llegar a más personas, pero mantuvimos el formato radio y es por eso que también encuentran ustedes esta combinación de música. ¿Por qué la música? Porque creo que la música era una manera también de llegar de una manera, si se quiere, más tranquila, más fresca al público. Digamos que uno puede encontrar también de muchísima calidad, de altísima calidad, podcast también en español, en inglés, de análisis internacional, y queríamos darle como este toque, si se quiere, más latino, más nuestro, con mucho de música latinoamericana y mucho de rock. Esto sí, lo digo yo, más por una cuestión de gusto personal, que siempre me ha gustado mantener esa línea musical, me gusta muchísimo en ese sentido el rock, y era tratar de mantener ese suerte de espacio alternativo en el cual pudiéramos analizar el mundo, pudiéramos escuchar un poco de música y pudiésemos escuchar también voces ubicadas en diferentes partes de la geografía. De ahí surge este espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Una vez empezamos a superar el tema de la cuarentena, no de la pandemia, pero sí de la cuarentena, y empezamos a abrir. Recuerdo que en una conversación que tuvimos contigo, Javier, estuvimos hablando, bueno, pero ya nos estamos, digamos, abriendo de la cuarentena, estamos superando, entre comillas, algunos temas de la cuarentena. Esto es a finales del año 2020 todavía, y de ahí viene una suerte de lluvia de ideas, y casi que es casual el que salga en geopolítica, porque si no me equivoco, Javier, fue justamente cuando abriste la cuenta en Twitter que el nombre de Geopolítica en tiempos de cuarentena era muy alto, y el que casó fue En Geopolítica, y de ahí arrancó En Geopolítica.
Exactamente, sí, sí. Fue Twitter, ahora de nuestro amigo Elon Musk, hace un par de días, que nos condicionó justamente. Y claro, también vino signado por el hecho de que ahí tal vez sí comenzamos a ver un poco la luz al final del túnel. Coincidió esto un poco con que ya las vacunas estaban o a punto de aplicarse o se habían comenzado a aplicar y de esa manera ya se podía sentir cierta esperanza. Claro, no nos imaginábamos que luego venía la segunda dosis, la tercera dosis, ahora probablemente la cuarta y claro que ya íbamos a tener dentro de poco casi un brazo de repuesto para que nos sigan pinchando, pero definitivamente salíamos de ese pedazo. Pero bueno, te propongo dos cosas. Uno, escuchemos ahora a otro saludo. Y dos, refirámonos a esos hitos que hemos tenido en estos 2 años. Perfecto. Pues hemos recibido también otro saludo de un gran colaborador, Guillermo Espina, uno de los grandes analistas internacionales en español que existe en este momento, que también cuenta con un podcast, difunde podcast, lo hemos también referenciado en nuestro programa de radio, por la calidad, la altísima calidad de sus análisis, y ahora nos envía un saludo. Él suele participar de nuestras mesas internacionales, de las cuales ya empezaremos a hablar también un poco sobre esas y por qué nacieron y cómo las hemos ido manteniendo. Pero entonces nos envía un saludo precisamente desde Londres, en Inglaterra. Vámonos entonces a escuchar a Guillermo en estos 2 años. Hola, los saludo desde Londres, aquí en el Reino Unido, y quiero felicitarlos por los 2 años de En Geopolítica. A Fernando principalmente, quien ha dirigido este proyecto y a quien me ha invitado en varias oportunidades a ser parte de él, pues su inmenso agradecimiento por haber contado conmigo y poder discutir estos temas que son tan interesantes para entender el mundo actual. Creo que proyectos como este son fundamentales para comprender qué es lo que está pasando en el mundo y lo que ocurrió en la pandemia, lo que fueron las elecciones en los Estados Unidos e incluso lo que se está viviendo hoy en día en Ucrania. Es fundamental este tipo de espacios que nos permiten entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo ante una gran cantidad de información. Programas como En Geopolítica creo que hacen ese aporte fundamental a nuestras sociedades y estos 2 años que estamos celebrando en el día de hoy, pues es importante que continúen, que se consoliden y por eso quiero felicitarlos por todo el empeño que han colocado en este programa y también enviarle un saludo a todos los oyentes que hay en diferentes partes del mundo. Y estos 2 años han sido 2 años importantes, ¿no? En que decidimos hacer, además de las columnas regulares y la referencia a temas concretos particularmente, algunos ejercicios adicionales. A ver, el primero que quiero comentar contigo, Fernando, son nuestras mesas internacionales y lo que han significado precisamente para el programa. Pues las mesas internacionales arrancaron precisamente en esa reflexión, en la cual vimos que no existía, y bueno, y si lo existe, lo decimos de verdad con total humildad, consideramos que era importante tener un espacio en español con diferentes perspectivas, con diferentes voces y desde diferentes puntos geográficos analizando el mundo en el que vivíamos. Las mesas internacionales nacen como ese ejercicio. En su momento, antes, digamos, una suerte de previo a las mesas internacionales, lo comenté, fue esta invitación más personal que en su momento yo le iba haciendo a las personas con las cuales estudié también relaciones internacionales, que hicieron parte del trabajo que en mi desarrollo profesional he tenido en temas de organismos internacionales, para que nos comentaran precisamente cómo lo vivían. Pero luego nos dimos cuenta, cómo vivían la pandemia, pero luego nos dimos cuenta que era necesario tener estas mismas personas, grandes analistas, que con eso sí los hemos contado, que desde cada una de sus perspectivas y geografías nos va brindando un punto nuevo de análisis. De esa manera es como, por ejemplo, empezamos a conectar con, creo que nuestra primera gran ejercicio de mesa internacional. Empezó con el tema de George Floyd en los Estados Unidos
Nos acompañaban en su momento, tuvimos la compañía de Efrén Osorio, que en ese momento se encontraba, por ejemplo, en el Perú. Luego va a desplazarse a México. Contábamos también con Paola Barrero, quien estaba desde Estambul y nos proveía toda esta mirada desde Oriente Medio espectacular. Guillermo Espina en su momento también se nos unió. Él estaba en Bogotá, en Colombia. Pablo nos acompañaba desde Buenos Aires. Asimismo, Javier, obviamente tú desde toda la zona de La Paz. Contamos con Cristian en Chile. Contamos con Abdo en México, en España. Micaela en Córdoba, Argentina. Y de esta manera empezábamos a tratar de unir estas voces de grandes analistas internacionales que nos compartían. Sacábamos tiempo para empezar a analizar el mundo. Y luego tuvimos ahí, creo que fue nuestro arranque como las mesas internacionales, y era el tema de la elección, de las elecciones en los Estados Unidos, Joe Biden frente a Donald Trump. Elecciones súper importantes porque podían poner fin, y al final sí lo hicieron, a un periodo peligroso y oscuro definitivamente en los Estados Unidos, ¿no? Que además va a tener el correlato, como recordarán, no solamente del momento eleccionario de la victoria de Biden declarada unos días después, sino esa imagen de un par de cuernos y miles de personas que asaltaban el Capitolio en una absurda pretensión de desconocer la decisión popular en el país que se esfuerza más por defender esa noción clásica de democracia. El hablar de esas elecciones significó también varias veces referirnos al cuestionamiento de la democracia como hasta ahora la hemos conocido, como hasta ahora la entendemos, como hasta ahora la hemos vivido, porque ciertamente en varios lugares se está cuestionando la manera de participar, se está cuestionando la forma de tomar las decisiones, se está cuestionando la manera de conducir el gobierno del colectivo. Aún creo, varias veces lo hemos charlado también, Fernando, con dudas, aún todavía con pocas claridades, tal vez más que dudas, ¿no? Porque obviamente no hay un modelo. Y lógicamente, en un momento en que somos 7.500 millones de personas y contando para arriba, volver al ágora no es muy sencillo. Pero bueno, es parte de esa reflexión que seguramente vamos a seguir teniendo en los siguientes años. Pero bueno, también este tiempo nos referimos a otro proceso eleccionario, probablemente es el más fresco, ¿no? El de Francia, que fue seguramente en los últimos años uno de los procesos que han concitado más interés después del de los gringos. Sí, yo creo que el tema de Francia marca mucho, porque ahí nos vamos a la Unión Europea, a uno de los corazones de la Unión Europea. Hablamos también en su momento, recuerdo, antecitos de esto, hablábamos de Merkel. Obviamente, como Merkel fue uno de los corazones, una de las líderes más importantes que ha tenido la Unión Europea, e indudablemente Francia es otro de los pilares que tiene la Unión Europea y todo el impacto que esto tiene. Creo que la geopolítica internacional, cuando termina de consolidarse la Unión Europea, que arranca este siglo con la consolidación de la Unión Europea, marca también como otro referente. Un referente en el cual internamente hoy en día se están cuestionando muchas cosas, pero que vendría a ser el referente del modelo liberal, de una serie de valores liberales, de lo que se entiende también dentro de los derechos humanos, la protección de los derechos humanos, y viene a ser ese referente precisamente luego de la Guerra Fría, cuando estamos en un mundo donde en principio, a comienzos de este siglo, está solo los Estados Unidos como esta gran superpotencia, se sale a la palestra la Unión Europea como una suerte de referente casi más de los ideales, y ya empieza a levantar cabeza lo que es China, lo que van a hacer algunos otros países emergentes que empiezan también a buscar un mundo más multipolar. Creo que la idea del mundo multipolar es absolutamente necesaria para que haya una suerte de equilibrio, porque precisamente algo que
lo cuento a nivel personal, como he tenido la oportunidad también de viajar y de vivir en diferentes países, los mundos multipolares nos terminan demostrando que dentro de esta nave azul en la que vivimos hay muchas maneras de ver el mundo, muchas maneras de entender el desarrollo, muchas maneras también de entender la política, de entender la cultura, de entendernos como sociedad. Y creo que de fondo, además de las relaciones internacionales, yo creo que también estamos viviendo una suerte de cuestionamiento social, casi personal, muy fuerte. Y de alguna manera eso creo que nos ha motivado a que este espacio trate de brindar esto. Es decir, obviamente el enfoque principal son las relaciones internacionales, pero también son, por ejemplo, las nuevas economías, también es el avance de la tecnología, la inteligencia artificial, el Bitcoin, los diferentes movimientos sociales, o sea, no nos hemos ceñido solamente a las fronteras, no nos hemos ceñido solamente al tema de las elecciones, sino hemos tratado de darle una visión en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades de análisis a todos los otros elementos que también componen este mundo en el siglo XXI. Que está construyendo un nuevo escenario de geopolítica. Definitivamente, revisando la historia, hemos tenido varios momentos de la geopolítica, especialmente en los últimos 5 siglos, además, poquito más de 5 siglos, ¿no? Cuando el mundo se hace mundo, pues, cuando el mundo se termina de conectar y lo podemos circunnavegar y comenzamos a entender la noción completa de esta nave celeste a la que te refieres, Fernando, y que obviamente en determinado momento se pretendió interpretar que había sido vencida por una sola manera de comprenderse, pretensión absurda del ser humano, y que más bien abrió un nuevo momento en el que estamos ahora justamente, ¿no? Es un proceso, es un momento de reacomodo de las fuerzas globales, de reacomodo de las fuerzas estatales, de reacomodo de las ideologías, con una enorme interrupción de un elemento que hasta ahora casi no habíamos sentido, que es la revolución tecnológica de la información y del conocimiento. Ya la revolución tecnológica industrial había transformado la historia en el siglo XIX y el XX, pero la información y el conocimiento se ha visto transformada absolutamente en los últimos 50 años y no solamente a nivel global geopolítico, sino también en nuestra cotidianidad. Lo que nos permite, evidentemente, tener este programa y compartirlo por Twitter y llegar a varios centenares de ustedes que gentilmente nos escuchan, pero que también nos obligan a vivir con una enorme diversidad de opiniones, muchas veces opiniones muy peligrosas. Pero bueno, hay también más opiniones y hay una voz súper importante que nos viene acompañando mucho tiempo ya, Fernando. Hay 2 voces especiales, una que nos lleva a España y otra que nos lleva a República Dominicana. Vamos a escuchar la voz que nos lleva a España y que nos acompaña con mucha frecuencia en nuestros programas. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Pues ahí teníamos la voz de Sandra. Sandra Gil ha sido una de nuestras voces que nos ha acompañado también en el programa, en el mismo marco de esta invitación de amigos, que básicamente ha sido esto a personas conocidas. Sandra dijo, yo les puedo colaborar haciendo la introducción. Así fue como ha nacido esta introducción, que probablemente es muy conocida por ustedes, en la cual estamos hablando de dónde nos pueden encontrar, de qué se trata el programa. Asimismo, hemos tenido otra voz que nos lleva al Caribe, a la bella República Dominicana, quien es Mari Carmen, quien también nos ha venido acompañando ofreciéndonos su voz para hacer parte de las cortinas, de las introducciones que tiene el programa. Queremos agradecerles a ambas por su participación. Queremos también darles un gran abrazo, enviarles un gran abrazo porque han sido parte de la identidad de este programa. Es más, de hecho,
en alguna ocasión tuve la oportunidad de conversar con alguien que me decía que el reconocimiento que sabían que el programa era el programa por las voces de ellas dos. En ese sentido, vámonos a escuchar a Mari Carmen. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Pero la radio no existe, y esto lo aprendí los 13 de febrero de todos los años que se celebra el Día Mundial de la Radio, si es que no hay alguien que te escuche. Uh-huh. Y probablemente el 5 de abril del 2020 nos escuchamos tú y yo, Fer. Uh-huh. Y mi mamá y mi hermana. Exacto. Ahí está, mira, son oyentes fijas. Sí, corre, mira. Éramos 4, entonces lo más probable es que éramos los 4. Ahora ya somos varios centenares. Y varios centenares, además, que no son simplemente una presencia etérea, una presencia abstracta, sino que se comunican con nosotros, que nos escriben por Twitter, que nos escriben por el Facebook, que nos mandan mensajes de audio, que nos mandan, muchos casos evidentemente son conocidos, conocidas nuestras, que nos mandan mensajes de WhatsApp, sugiriéndonos temas, sugiriéndonos mejoras, haciéndonos críticas para que el programa sea más entretenido o para que tratemos X o Z cuestiones que probablemente les llaman la atención. Sin radio no hay oyentes. Pero lo interesante también, yo creo que es un agradecimiento especial que yo quiero darle a todos los oyentes, es que hemos empezado a llegar oyentes que ya no son ni siquiera de nuestros círculos cercanos, sino que oyentes que han poco a poco, por diferentes motivos, por los mismos algoritmos de las diferentes plataformas, nos han escuchado y sobre todo, y es lo más bonito, nos han brindado su confianza. Confianza porque, como les hemos contado, esto lo estamos haciendo, lo hemos venido haciendo como amor al arte. Cada uno de nosotros tiene nuestro desarrollo profesional y la preparación de cada una de las notas, la preparación de cada uno de los programas nos implica un gran esfuerzo. Y por lo mismo es muy bonito, es muy gratificante encontrar oyentes que nos envían saludos, pero también encontrar que poco a poco también esta base de oyentes ha ido creciendo paulatinamente y entonces en diferentes plataformas encontramos que este número ha ido creciendo. Estas plataformas también nos han permitido entender otra cosa muy bonita y muy interesante y por eso hablamos de un espacio en español, porque tenemos oyentes y podemos decirlo con la verdad, con bastante humildad, pero un gran número de oyentes en España. Y cuando nos vamos a América Latina, desde los Estados Unidos, suponemos oyentes que hablan español o que en este sentido pues aprenden español y quieren saber sobre las relaciones internacionales, y de ahí por toda América Latina. Desde México hasta Argentina encontramos oyentes que nos acompañan, que nos brindan esa confianza con la cual, repito, yo quiero agradecer porque eso es lo que hace que este programa crezca. Nosotros consideramos que, sobre todo, las cosas hay que hacerlas con calidad. Y en este sentido, este programa lo hacemos con calidad, con la mejor calidad posible, con el amor del mundo que podemos hacerlo, con la intención de ir más allá de lo mediático, con la intención de que luego de haber escuchado esto podamos tener, o nuestros oyentes también puedan tener unos elementos un poquito más sólidos de análisis para hablar o tratar de entender cómo se mueve el mundo en el siglo XXI. Y seguramente nuestros oyentes van a reconocer la siguiente voz. Esta voz que nos acompaña desde el fin del mundo, desde Buenos Aires. Sin lugar a dudas.
Hola desde Buenos Aires, hoy aquí en el Fin del Mundo, celebrando junto a ustedes los 2 años de este programa. Mis felicitaciones a los productores y creadores de esta iniciativa y también, como no, a todos aquellos, a todas aquellas que estuvimos de un modo u otro colaborando. Seguramente en cualquier periodo de la historia, si les preguntamos a quienes le tocaron en suerte atravesarlo, dirán que se trató de uno de los momentos más especiales y complejos de la historia. Sin embargo, creo que nadie va a discutir que estos 2 años que lleva el programa fueron marcados a fuego, si se quiere, por la pandemia y por la guerra entre Rusia y Ucrania. Además de muchísimos otros eventos, procesos, hitos que compartimos junto a ustedes en estos años. Va entonces mi abrazo, mis saludos y felicitaciones y nos seguiremos encontrando a través del programa. Chau. Tres. ¿Y ahora qué queda? Pues esperemos que varios años más. Es un disfrute. A ver, me imagino que se han dado cuenta que el último mes se ha escuchado menos a la voz que siempre se escucha. Porque Fernando ha estado de viaje. Y has estado de viaje, Fernando. A ver, has estado en La Paz. Has estado en el lago Titicaca. El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo, donde se puede ir a vivir uno de los atardeceres más bellos y donde ciertamente es un lugar mágico. Ha estado en otro lugar increíble, Uyuni, ese gigantesco mar de sal que existe, es el salar más grande del mundo. Has estado en Jujuy. Has estado en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires y estás en La Paz. Y estabas en Montevideo, efectivamente. ¿Qué te deja este recorrido en estos 2 años en geopolítica que te ha permitido acercarte también a algunos de esos lugares a los que hemos descrito de una o de otra manera en nuestros programas? A mí siempre me acabas de hacer acordar que ese fue otro de los elementos con los cuales nació el programa. La idea de conectar con diferentes países era, al estar encerrados, como estuvimos todos, tratar de viajar con el programa a diferentes geografías. De alguna manera este viaje fue volver a hacerlo presencialmente. Por eso nuestras secciones, si se han dado cuenta, hacen la referencia a qué lugar geográfico nos vamos a ir. O nos vamos al fin del mundo, o nos vamos a los majestuosos Andes bolivianos, o nos vamos a la Ciudad de México, o nos vamos a la India, o nos vamos a Pakistán, o nos vamos a la capital del mundo, a Nueva York. Es precisamente porque es también una invitación a viajar. Y yo creo que esa invitación a viajar ayuda a comprender el mundo en el que vivimos. Llevaba ya un tiempo donde no había podido yo hacer esa misma recorrido, pero ya físico, ir, pasar las fronteras, tomar los aviones, coger un barco, tren, caminando, que es precisamente la intención de que mezcla el comprender el mundo con vivir el mundo. Me deja eso, me deja volver a conectarme como cuando decimos nos vamos a los majestuosos Andes bolivianos y tenemos el Illimani justo acá al frente en esta ventana, majestuoso en los Andes bolivianos. Me deja ir al fin del mundo y estar en el fin del mundo, en la ciudad de la furia. Me deja ir al paisito y hablar de Uruguay, uno de los países emblema en todo sentido, tratar de comunicarme o comunicarnos con diferentes personas que nos han venido a colaborar. Entonces, ha sido un viaje con una mezcla muy interesante del mundo analítico que queremos compartirles, con vivirlo. Y eso es precisamente lo que nos ha motivado a tener las secciones que tenemos, a invitarlos siempre a que nos acompañen en este viaje. Este viaje es eso, una compañía de radio, de analizar el mundo, de caminar un poquito el mundo, que es lo que queremos hacer nosotros, e invitarlos a todos ustedes a que vengan a caminarlo, a escucharlo, a analizarlo,
en compañía también de sus ideas, de sus aportes y de la confianza que nos han dado para seguir haciéndolo. Y darles la oportunidad de hacer justamente este viaje a través de la escucha. No terminamos para nada, el día de hoy estamos de celebración, además en un día simbólico. Si bien nuestro aniversario ha sido el 5 de abril, hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo en casi todo el mundo, ¿no? Estados Unidos no, pese a que el origen está allí, es un día de celebración. Y es un día de celebración porque nos han acompañado. Y hoy día estamos ratificando el compromiso de seguir. De seguir dando esta oportunidad de en 1 hora los domingos, en media hora los miércoles, hacer un breve recorrido, un paneo a muchos miles de pies de altura, muchas veces sobre las cosas tristes, sobre las cosas duras, sobre los números duros, sobre esas realidades complicadas que afectan la cotidianidad de mucha gente a la que nos referimos. Sí, y precisamente yo en ese sentido también quiero seguir invitándolos y agradecerles a todos ustedes. Quiero también enviarte a ti, Javier, un gran agradecimiento por todo el apoyo, por todo el respaldo, por todos estos programas de estas semanas que en medio del viaje, el hacerlo, como te has dado cuenta, tiene todo esto emocionante de hacerlo, exigente de hacerlo, pero también apasionante. Quiero agradecerte sinceramente, Javier, por toda tu colaboración, todo tu apoyo, por tu amistad y por tu inteligencia, ya que gracias a muchas de estas conversaciones que hemos tenido también fuera de micrófonos, como amigos que somos, hemos podido, o yo en lo personal, he podido crecer también mucho en estos elementos de análisis, tener muchísimos más puntos de conexión, de entendimiento y de comprensión. Y efectivamente, esto es más que nada una celebración, una invitación a seguir viajando alrededor del planeta, a través de los micrófonos, a través de radiolibre.cc, a quien también agradecemos, a través de las diferentes plataformas que nos han acompañado, a través de las cuales nos pueden seguir en este viaje que es verdad, es alrededor del planeta, porque tenemos personas, por fortuna, que nos vienen escuchando también alrededor del planeta. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició el 5 de abril del 2020 y que nos lleva hasta hoy, 1 de mayo del 2022. Les agradecemos a todas y todos ustedes por su sintonía y por escucharnos también en modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si no están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Nosotros nos despedimos aquí. Los acompañó Fernando Galindo y Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz. Les deseamos un muy feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21.
Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21.